Sinergia Cefía Podcast. El siguiente programa es una producción del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Los comentarios correspondientes a nuestros invitados y panelistas son de carácter personal y no reflejan necesariamente las políticas del CEFIA o sus agremiados. Sinergia Cefía Podcast. Hoy vamos a conversar sobre uno de los tantos informes que realiza el CEFIA con sus equipos a lo largo y ancho de nuestro país, y tiene que ver con el informe sin permiso de construcción municipal 2023, datos que se presentaron a mediados de marzo anterior, pero queremos un poco analizar cómo fue el trabajo, las conclusiones a las que se llegaron, y para eso tengo acá de invitado al ingeniero Esteban Ureña, que es el jefe del Departamento de Inspección y Control del CEFIA. Esteban, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jessica. Un placer estar acá y poder compartir con ustedes este ratito para ampliar un poco más del trabajo que hacemos. Antes de entrar en el detalle del informe, Esteban, es un buen tiempo para pensar en proyectos constructivos de diferente escala, ya sea para los profesionales que nos escuchan y también para la población civil que puede estar analizando. ¿Será un buen momento de hacer un proyecto, algo en mi casa, alguna ampliación, alguna remodelación, o no necesariamente hay un buen tiempo para eso, o no hay un mal tiempo para eso? Bueno, vamos a ver. El buen tiempo es cuando uno lo necesita y necesita construir. Entonces, prácticamente la idea de toda la ingeniería es, o nuestro fin como ingenieros es solucionar problemas. Entonces, cuando construimos en cualquier época del año, pues sí, nosotros estamos preparados para solucionar. Pero por algunas situaciones que están pasando a nivel especialmente económico, sí es un buen tiempo. Hace un periodo, hace un año o dos, pues empezamos a tener algunas dificultades a nivel internacional con materiales, y eso se ha ido subsanando. Entonces, ahorita tenemos unos buenos precios de materiales, tenemos una disponibilidad de materiales, y además de que estamos en verano, entonces hace que no se generen tantas dificultades como con la lluvia, barro, etcétera. Entonces hace que sea un tiempo propicio para empezar a hacer algún proyecto. La mayoría de los proyectos pequeños, pues esos llevan sus periodos de tiempo bastante rápidos para ejecutarse. Pero ya un proyecto grande, un proyecto de alta magnitud, necesita espacio de logística, bodegas, traslados. Entonces de eso no hay época, eso hay que hacerlo siempre y a lo que venga para poder terminarlo y concluirlo. Pero si las personas están pensando en construir algo pequeño, ampliar su hogar, claramente con la tramitación, que es lo que venimos a hablar hoy acá, claro. Sí es un momento adecuado, y además tenés cierta disponibilidad de gente también que está dispuesta a trabajar en esto. Entonces es un momento interesante. Bueno, es una bondad en medio de la que a mucha gente no le gusta la temporada seca, que ha sido bastante inclemente con nosotros en esos primeros meses del año. Creo que es como una de las cosas buenas que podríamos sacar de la temporada seca, además de la playa. Además de la playa, además de Semana Santa, que ya se nos terminó, pero sí, o sea, la idea de todo esto es poder ejecutar con las menores dificultades posibles, y esa es una época interesante para eso. Esteban, hablemos ahora sí de este informe, de el momento en el que se hace, y yo creo que antes de que empezáramos el programa, hablaba usted de una radiografía o de una fotografía del momento. Se parece mucho pues a otros estudios que intentan captar eso, ¿verdad? El momento en el que están ocurriendo las situaciones.
hablemos de este informe 2023 y empecemos por cómo es ese trabajo de campo, cómo se diseña por lo menos o se dividen los equipos del CEFIA para poder ir visitando los distintos cantones, porque tuvo una cobertura del 82% de cantones, pese a que estamos creciendo en cantidad de cantones, ¿verdad? Sí, ahora cada año tenemos un cantón diferente, entonces, pero sigue siendo el mismo territorio, lo que hacemos es nada más acomodarnos. Pero bueno, básicamente te comento. Nosotros, bajo la responsabilidad que nos da la ley de darle cierto seguimiento, darle seguimiento a la ética profesional, una de las formas de tantas que hacemos de aquí dentro del Colegio Federado es hacer inspecciones en campo para visitar a los profesionales, aparte de generarles un acompañamiento, darles una asesoría en lo que ellos requieran relacionado con el colegio. También hacemos una verificación de lo que se haya tramitado en lo que se llama tasación, sea lo que se está construyendo. Además, los diferentes reglamentos nos requieren a nosotros como profesionales estar haciendo una serie de visitas en el tiempo para que esos proyectos sean bien vigilados. El objetivo número uno del Colegio Federado es siempre que los proyectos estén resguardados o que tengan la responsabilidad de un profesional, precisamente para minimizar el riesgo de posibles situaciones que vayan a pasar en el futuro y que tanto la inversión sea bien invertida, para la redundancia, como que dure en el tiempo, que se tenga una vida útil lo suficiente de lo que usted está invirtiendo, porque al final de cuentas es capital o patrimonio de la gente la que se está invirtiendo. Entonces, básicamente nosotros cada año hacemos un análisis de todos los proyectos que ingresaron al Colegio Federado como posibles construcciones que se van a realizar en el periodo siguiente. Eso, con la cantidad de inspectores que tenemos, que son 10, hacemos una distribución por cantones del país. Entonces a cada inspector le damos una serie de cantones que son los que se van a encargar ese año de hacer las inspecciones. Entonces por eso es que probablemente algún profesional que tenga un inspector que tenga varios proyectos en un cantón, puede ser que la misma persona le llegue en el tiempo. Aunado a eso, nosotros tenemos nuestras responsabilidades, tenemos una cantidad mínima de inspecciones que hacer por año. Basado en todas esas variables es que hacemos una distribución y le decimos ahora sí a los inspectores, bueno, este cantón es un cantón de alta población que tuvo un alto trámite, ahí vamos a dedicarle más días para hacer un barrido completo de ese cantón. Son rutas al azar que hacemos, porque aunque tenemos las facilidades de georreferenciación, de que tenemos las ubicaciones de la mayoría de los proyectos, pues existe siempre este grupo de obras que por diferentes razones, que tal vez más adelante vamos a ahondar, y se construyen sin los trámites correspondientes. Entonces, parte de hacerlo al azar es precisamente eso, encontrar proyectos que no han sido tramitados y poder notificar a las municipalidades correspondientes que esos proyectos existen, porque según la legislación que tenemos en nuestro país, la única institución que es dueña de su territorio y puede tomar decisiones con respecto a las obras que se desarrollan son las municipalidades. Entonces nosotros hacemos un levantamiento de esa información y se la enviamos a la municipalidad respectiva para que ellos analicen, porque hay otros factores, puede ser que se haya tramitado y que todavía esté dentro de la municipalidad y nosotros no sepamos, etcétera. Entonces tratamos de mantener ese canal abierto con las municipalidades para que esa obra se ponga a derecho, que al final de cuentas es lo que al colegio le interesa, que esa obra esté bien resguardada y bien protegida o bien supervisada por un profesional. Para el periodo de este informe que corresponde al 2023, ¿cuántas inspecciones se realizaron? Hicimos 4.462 inspecciones. De esas se distribuyeron, como te comenté, en los 82 cantones. Tuvimos una cobertura del 100%. Tratamos de ir en dos épocas diferentes, tanto en el primero como en el segundo semestre, para ver situaciones temporales, como estábamos hablando al principio sobre el tema, ver cómo se está comportando y en función de eso es que cuando se ven los resultados, se ven que, por ejemplo, hay cantones más poblados como San José, como Heredia, como Cartago, que tienen mayor cantidad de inspecciones realizadas que unos tal vez más pequeños, como León Cortés, que son cantones que no tienen dando tramitación, que están bien, pero nosotros siempre vamos a hacer algunas visitas para tener un conocimiento de cómo se está comportando en la zona. Los cantones que son de mayor extensión y más retirados de
de la GAM le supone un reto mayor. Pienso en La Cruz, pienso en San Carlos, que en su momento pues ha tenido algunos indicadores importantes de obras de este tipo. Pero ¿cómo se comportan esos, los que están más retirados fuera de la GAM? Pero sobre todo además cómo es esta dinámica, porque no es solamente las condiciones del tiempo, son otras condiciones adicionales a las que se enfrenta el equipo de inspectores. No, es un reto en todo, logísticamente hablando, también es un reto económico, porque para el colegio es de una inversión mayor ir a hacer ese tipo de inspecciones, especialmente por el traslado que requiere para un inspector salir. Nosotros tenemos ciertas sedes en el país, de ahí salen los inspectores hacia ciertos cantones, pero por ejemplo en Corredores está a 4 horas de Pérez Celedón, que es donde está nuestra sede, entonces requiere su esfuerzo. También en ciertas situaciones en algunas municipalidades de bajo presupuesto, pues no tienen el equipo técnico por parte de la estructura del área de ingeniería para poder tener una constante vigilancia, pero es un aporte que nosotros les damos. Nosotros ese es el apoyo que les damos a ellos para poder darle ese insumo que les permita a ellos, ok, ya por lo menos el colegio encontró estas obras, vamos a mandar a alguien que lo pueda verificar, a ver si está correcta, si fue bien tramitada, y si no, pues sí, ponerlo a ley como indica la legislación, ¿verdad? Bueno, es bastante trabajo que se le da o le permite a los municipios, ¿verdad?, poder utilizar o destinar sus recursos a otro tipo de proyectos, o por lo menos ya a la acción correctiva que es hiper valiosa, pero únicamente se puede detectar a través de todo este trabajo previo que se hace desde el CEFIA. Vamos a hacer, Esteban, la primera pausa, y al regresar quisiera entonces que hablemos de lo que se fueron encontrando. Ya sabemos que fueron 4.462 inspecciones que se realizaron en el 2023 con una cobertura total de los 82 cantones. Este año ya hay un par de cantones más que revisar, casi les tocará este año. Ya los estamos revisando. Bueno, ya están ahí haciendo una revisión adicional. Vamos a hacer la pausa y al regresar entonces vamos a hablar de qué fue lo que nos encontramos y qué tipo de proyectos eran los que estaban o no puestos a derecho. Hacemos la pausa y regresamos. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el CEFIA y sus colegios miembros, en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del CEFIA y el COLPE. Hoy estamos conversando con el ingeniero Esteban Ureña, que es el jefe del Departamento de Inspección y de Control del CEFIA, a propósito del informe que se presentó a mediados de marzo sobre obras sin permiso o sin licencia municipal. El estudio correspondiente al 2023 ya nos explicaba un poco la dinámica del trabajo de inspección, las zonas que recorren, como también los nuevos cantones hacen que ya haya que desplazarse a otros puntos específicos, mismas regiones, pero bueno, con unas condiciones políticas cada cantón muy específicas, de limitaciones y de la propia dinámica que supone que estén empezando nuevamente, o que estén empezando por primera vez a regirse como una estructura de gobierno local tan específica. Esteban, antes de irnos a la pausa, yo ya le preguntaba sobre las inspecciones, que nos decía que eran 4.462, y bueno, ¿qué se encontraron? ¿Cuál es el incumplimiento en esta línea? Vamos a ver, la legislación ha sido un poco mal interpretada por algunas partes, tanto instituciones como población en general, correspondiente a ciertas ideas que se han generado en la población, de que hay tipos de proyectos que no requieren permisos de construcción. Eso no es correcto. Toda obra necesita esa licencia constructiva. Lo que se le da ciertas facultades a que diferentes obras con algunas características no requieran un profesional responsable, pero no significa que no tengan que ir a hacer trámite. Por eso es que los resultados del estudio que realizamos están muy dirigidos hacia habitacional. Casas medianas, casas pequeñas, casas de interés social, porque está dentro de la población esta idea de que estas obras, si yo quiero hacer un murito, si quiero hacer un segundo piso en algunas municipalidades, sí, si quiero hacer una ampliación de un cuarto, que yo no tengo que hacer un trámite. Y lamentablemente cuando vos ves y haces cruces de información con instituciones como bomberos,
te das cuenta que más bien ese tipo de obras son las que se afectan más en sus estadísticas. ¿Por qué? Porque son las que generan incendios, son las que generan conatos de problemas y son las que fallan habitualmente más. Entonces nuestro estudio específicamente, aunque nosotros hacemos un barrido e inspeccionamos todo tipo de obras, comercial, industrial, deportivo, nuestro estudio va muy ligado o muy reflejado el resultado con respecto al tipo de obra habitacional. Entonces, básicamente nosotros, un alto porcentaje de las obras que inspeccionamos, un 43%, un 79% son habitacionales. Entonces, eso quiere decir, lo que nos arrojan estos resultados es que la gente, la población, la que no tiene claro qué es lo que eso tiene que ir hacia hacer un trámite, qué es lo que requiere ingresar aquí al colegio para hacer con su responsabilidad, para ser registrado la responsabilidad y que tiene que ser otorgado por una municipalidad. Entonces, básicamente, los resultados nos dicen ahorita que el 80% de lo que nosotros encontramos sin permiso son casas. Y a modo anecdótico, si es que se puede contar, Esteban, ¿cuál es la reacción de la gente? Pienso además que sea quizá un maestro de obras el que esté probablemente en el proyecto. ¿Cuál es la reacción cuando ven llegar a un inspector del CEFIA? Incredulidad, muchas veces. O sea, nosotros, como te comenté, los únicos que están facultados para tomar acción directa sobre una obra es la municipalidad. La gente cree que nosotros vamos a llegar a clausurarles y a ponerles sellos por todo lado, pero eso no está en nuestra potestad, nosotros no hacemos eso. Pero hay gente que sabe que lo que está haciendo está incorrecto. Entonces hemos encontrado enojo, nos han sacado de propiedades. Hay otra que más bien nos agradece el hecho de que los estamos guiando un poco, porque no solo es el hecho de llegar y decir que esa obra está sin el trámite correspondiente, sino que también dejamos la tarjeta, le damos cierta asesoría a las personas para que contrate a su profesional de confianza. Nosotros sí no hacemos ningún tipo de trámite para personas privadas, pero sí tratamos de por lo menos darles esa guía de qué es lo que ellos tienen que hacer, a cuál municipalidad tienen que irse, cuáles son las características de su proyecto para que sepa qué tipo de profesionales tienen que contratar. Pero sí, en la mayoría de los casos, la gente tiene una idea de repeler, como de no sentirse a gusto con la presencia del colegio en sus hogares, especialmente si la obra está sin ningún trámite correspondiente, ¿verdad? ¿Cuántas en promedio, bueno, hablábamos de que cerca de 2 de cada 10 no tenían, ¿verdad?, los permisos de construcción? Y estas obras que fueron detectando, Esteban, ¿en qué etapa se encontraba? ¿Fue un hallazgo homogéneo? Uno podría pensar que tal vez es más notorio, claramente, cuando la obra pueda estar ya casi que en acabados, o cuando si era un segundo piso, pues usted ve la obra gris convirtiéndose en un segundo piso, o se encontraron de todo en diferentes etapas los proyectos que estaban sin esos permisos. Mira, los resultados lo que arrojan es que alrededor del 58% de las obras estaban en etapas tempranas. Pero ¿cuál es la característica que tiene esto y por qué algunas personas deciden tomar la decisión de no hacer el trámite correspondiente? Pues son obras muy rápidas. Son obras que si usted con un par de personas o un equipo relativamente grande, en 6, 10 días puede tener ya eso montado, cerrado, y ya hizo que no, o sea, que no tiene que ser ojo experto para darse cuenta que eso está haciendo. O como pasa en otros casos, que vecinos llegan y hacen el reporte correspondiente que alguna obra se está ejecutando y que no tienen los permisos tramitados. Pero el 58% de esas obras están en etapas tempranas que encontramos. Ya eso es un indicio de que la gente sabía lo que estaba haciendo y que no, porque podría inclusive alegarse de que se inició antes de que saliera porque estaba durando mucho el trámite, etcétera. Pero ya cuando usted llega y encuentra obras que ya tienen paredes levantadas, techo montado, entonces son obras que simplemente se estaban jugando el chance y que tal vez por su capacidad las mismas municipalidades no podían o no habían hecho un recorrido por esa área y que nosotros encontramos. Bueno, suena muy parecido a los casos de la vida real de alguna persona o de algunos conductores que hemos salido a la GAM sabiendo que tenemos
restricción por placa vehicular y me la jugué y un día sí me agarró un tráfico. Sí, eso ya son 30.000 colones. Bueno, en este caso es un porcentaje más alto, ¿verdad? Porque la municipalidad te va a valorar la obra y va a darte una multa en función de lo que vale esa obra. Entonces... Y además hay que pagar el permiso después. Eso no nos exime del pago del permiso o de ponernos al día con todo el trámite municipal. Todo se tiene que poner el día igual y hay que pagar la multa correspondiente de ese tema. Sí, es mucho y ni qué hablar de las implicaciones que tal vez lo vamos a hacer ahora, de las otras implicaciones de seguridad que tiene, ¿verdad? Y de temas ambientales incluso que podría tener en el momento en el que alguien puede decidir arbitrariamente pensar que está en una zona segura, que está en una zona específica, ya puedo hacer movimiento de tierra y tirar desechos en cualquier espacio cerca de un río o situaciones como esas. Hablando sobre provincias, y después que me puedo hablar sobre cantones, empecemos primero con las provincias y después de la pausa vamos a hablar de cantones, pero en las provincias, ¿cuáles fueron estas en donde hay mayor cantidad de obras que se encontraron y que no, al momento de la visita de un inspector de SEFIA, no contaba con los permisos correspondientes? Ahorita las provincias que están teniendo cierta dificultad con esta situación son Guanacaste y Punta Arenas, pero eso se da porque hay un boom constructivo en este momento en las costas. O sea, en nuestros registros se está notando el aumento significativo que ha tenido Guanacaste y Punta Arenas en el trámite, y eso siempre trae por ligadura una cantidad de obras que nosotros no estamos mapeando en el sistema. Entonces, por eso es que también te comentaba que dependiendo del trámite, así es la cantidad de días que uno va a hacer inspección a un cantón en específico. En este caso, Guanacaste, todo lo que es la costa, Punta Arenas, todo lo que es Garavito, la zona del Golfo, donde está Cóbano, Lepanto, Paquera, Parrita, Jacó, son lugares donde se está encontrando un aumento significativo, por lo menos un aumento en el análisis de las obras que se están haciendo sin permiso, y que hay que darle un poquito más de seguimiento para tratar de contener eso y que no se escape el dato, ¿verdad? Que no se escape la cantidad de obras por falta de vigilancia de las autoridades correspondientes. Y la provincia, en donde las condiciones son lo contrario, en donde hay menor incidencia, por lo menos del trabajo que se hizo. Ahorita las provincias que nos arrojan mejores resultados es Heredia, que tiene un 87%, y Limón con un 88%. Heredia siempre se ha caracterizado por tener un control bastante estricto, especialmente porque son cantones en su gran mayoría muy cerca de la gama, entonces son municipalidades con más robustas, claro, con un ingreso bastante importante, entonces eso las hace estar equipadas con los inspectores, con los vehículos, con la disponibilidad para hacer inspección en campo. Y Limón, que fue una grata sorpresa este año, que después del año pasado de haber sido la que tenía mayor incidencia de obras sin permiso, pues este año ha tenido una recuperación importante, que eso es bueno recalcarlo, porque significa o se puede evidenciar que ha habido cierto esfuerzo por parte de las municipalidades para controlar el tema. Bueno, esas también son excelentes noticias para la provincia de Limón, que lamentablemente usualmente tiene noticias no asociadas a cuestiones tan positivas en estos y en otros aspectos. Vamos a ir a la pausa y al regresar vamos a hablar de cantones y de conclusiones un poco ya a modo general de este estudio. Así que hacemos la pausa y regresamos. Jornadas técnicas. La realidad de las problemáticas nacionales explicada y analizada por expertos. Organiza el SEFIA y sus colegios miembros en alianza estratégica con el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, COLPE. Les invitamos a seguir el detalle de cada jornada por las redes sociales del SEFIA y el COLPE. Volvemos ya con nuestra última parte de este Sinergia SEFIA Podcast, este espacio de profesionales para profesionales, en donde estamos conversando ya reposados luego de un descanso en Semana Santa, para los que lo vieron así desde el punto de vista laboral, también para quienes tuvieron una semana de reflexión, para los que también viven la Semana Santa de ese modo. Las condiciones del tiempo siguen siendo calurosas, especialmente en las costas, no lo podemos negar, pero bueno, ya es parte de nuestra cotidianidad y es parte de las cosas a las que debemos acostumbrarnos. Antes de irnos a la pausa, teníamos aquí un par de aspectos pendientes con los que quisiera que el ingeniero Esteban Ureña, jefe del Departamento
de inspección y de control del CEFIA pues pueda hacernos referencia. Entonces empecemos un poco, Esteban, por el tema de algunas particularidades o especificaciones que tienen que ver con las áreas o con el área de los proyectos o de la cantidad de metros cuadrados incluso que fueron acá plasmados en este informe. Bueno, nosotros aprovechamos el informe también para analizar varias variables. Una que es muy importante para el CEFIA es ver, bueno, ok, tuvimos tanto porcentaje de áreas, de obras que no tramitaron un permiso, pero ¿cuánta área significa eso? ¿Por qué? Porque nosotros como colegio tenemos agremiados empresas constructoras, tenemos o nos llegan obras institucionales que son muy grandes. Entonces para nosotros es importante también medir ese pulso y medir la situación en la cantidad de metraje total que fue inspeccionado y cuánto de eso corresponde a que no tiene permiso o licencia de construcción municipal. Para este estudio nos arrojó un resultado muy similar al del año pasado, con un 7% de ese total de obras de área que revisamos que no tiene. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Pues que las obras grandes sí están siendo tramitadas, que sí están llevando todos los requisitos, todos los estudios, todos los análisis para determinar que esa obra se puede construir. Y eso es muy bueno, porque significa que el impacto en una obra grande no se compara con el de una obra chiquitita. Pero la obra pequeña tiene el mismo mayor riesgo que una obra grande. Entonces es importante y por eso es que nosotros hacemos énfasis en que toda obra hay que tramitarla, porque la obra pequeña es una obra de un patrimonio de una familia que está invirtiendo del esfuerzo, del ahorro de muchas personas para tal vez ver eso reflejado. Y creemos que con eliminar este tipo de trámites nos estamos ahorrando un dinero que después nos puede salir muy caro. Entonces por eso este análisis de áreas a nosotros nos deja tranquilos por el lado en que sí se está tramitando la obra grande, se está teniendo todos los estudios que requiere cualquier tipo de proyecto, pero sí nos preocupa que la cantidad sigue siendo muy grande para obra pequeña, para casa, para remodelación, para ampliación, y eso tiene que estar supervisado por un profesional para disminuir el riesgo siempre. Hablemos del top 10 de 10 cantones y por qué ese top 10 y podamos brindar algunos de esos detalles, Esteban. Fue bastante variado. El top 10 que encontramos este año fue muy enfocado en el área tramitada, porque, por ejemplo, San Ramón, que fue el cantón con más área que se encontró sin permiso, tiene un resultado un 27%, ligeramente superior al promedio país. En cambio otro, como Santa Cruz, que fue el segundo, solo tiene un 12%, casi la mitad de lo que es el promedio país. ¿Por qué se da eso? Por eso que te estaba comentando antes. O sea, Santa Cruz está tramitando mucho y la municipalidad tal vez está haciendo el esfuerzo de tanta obra, pero si vos no tenés los recursos para analizar todo el cantón, todo el sector, entonces ahí es donde todavía algunos proyectos se te escapan y empiezan sin el debido trámite. Claramente, cuando un proyecto es más grande va a ser más fácil que los inspectores lo detectemos, pero los resultados per se son muy particulares. Tuvimos una situación, por ejemplo, con San Carlos, que tenemos ya varios años de estarle dando. Somos conscientes de que se están haciendo esfuerzos en San Carlos para disminuir este monto, pero es un territorio muy grande. Entonces San Carlos debería tener un cuerpo de inspectores muy robusto para poder tener controlado todo el territorio. Pero así, la mayoría de los proyectos o los cantones que resaltan de manera negativa en este estudio son cantones muy grandes, son cantones que ahorita o tienen un boom o tienen mucho territorio, pero que no necesariamente significa que es que no están siendo vigilados, sino que también puede que estén pasando particularidades del sector que hagan que nosotros estemos encontrando ciertas obras que tal vez ahí se están escapando dentro del control, o que simplemente todavía la municipalidad no había llegado y ya se están poniendo al orden, ¿verdad? También hay un aspecto que este informe valora mucho y que es una llamada de atención ciertamente para nuestro grupo, para nuestros profesionales CEFIA, para ingenieros, ingenieras, arquitectos y arquitectas que se dedican al trabajo de consultoría, a todos los trabajos que realizan acá, y tiene que ver con las bitácoras y su actualización. ¿Cómo está eso? Ese es un dato preocupante en lo que nos confiere a nosotros y a nuestras responsabilidades de ley.
nosotros por reglamento tenemos una frecuencia de 7 días que estamos teniendo que ir a las obras y lamentablemente el 59% de esas obras que nosotros visitamos no estaban actualizadas o no estaban al día al momento en que nosotros llegamos. Nosotros como CEFIA, nuestra idea es colaborar. Nosotros empezamos ahí todo un proceso de contactar a los profesionales, de dejarle constancias de visita para que esas bitácoras se subsanen, o sea, para que esas inobservancias se subsanen y que el proyecto siga su flujo normal. Pero sí hemos encontrado casos específicos de profesionales que tienen mucho tiempo de no hacer sus visitas requeridas, no abren bitácoras. Entonces eso sí es un llamado de atención que hacemos a nuestros profesionales para que sepan que la responsabilidad de esas obras que se están ejecutando es de ellos. Al final de cuentas se firma un contrato propietario profesional y que si ellos no están visitando, no saben lo que está pasando en una obra, no saben qué están haciendo, no saben si les están haciendo las mezclas correctas, si les están poniendo el acero correcto, si están haciendo lo que ellos en sus diseños plasmaron. Entonces, tanto por la relación con su cliente como por la seguridad que tiene esa obra, nosotros hacemos un llamado muy enfático para que el profesional vaya, esté visitando. Entendemos que hay imprevistos de muchas cosas, pero eso no significa que no estemos siempre pendientes de lo que esa obra se está haciendo. Ahora el colegio ha generado herramientas bastante útiles, la bitácora es digital, podemos hacer inspecciones y hacer las anotaciones en cualquier momento. Entonces la idea es que esas bitácoras estén porque es el único elemento que nosotros tenemos para corroborar que esos profesionales están yendo a las obras. Entonces es un llamado bastante fervoroso sí. Para que por favor vayan y estén siempre pendientes de sus obras. Y es seguridad también para ellos, la seguridad del cliente, como usted decía, pero es su propia seguridad en caso de que se presente alguna alteración, alguna situación. Ahí correcto. También está la posibilidad de salvaguardar o de encriptar, en alguna forma de decirlo, pues también esa responsabilidad. Sí, como vos lo decís, es salvar responsabilidad. Claro. O sea, estuvo ahí, estuvo presente, se hizo así. Hay cambios, eso nosotros lo atendemos. Sí. Un proyecto casi nunca termina como se plasma, pero eso nosotros tenemos un montón de medios para poder hacer las correcciones, cambiar láminas, tramitar cosas nuevas, este tipo de cosas, y nosotros estamos abiertos a colaborar. Entonces, que los profesionales estén yendo y que si hay algún cambio, que lo anoten y que lo ajusten y que lo hagan y no pasa nada y todos seguimos contentos. Ahí está, todos contentos, ¿verdad? Que yo creo que es la relación cliente que todos queremos tener al final. Esteban, y para ir cerrando, hablemos un poco de las acciones que el CEFIA tiene previstas. Una de ellas es, y adelanto, la campaña de información que se quiere realizar, ¿verdad? En los distintos cantones o en las zonas en donde se puedan determinar que hay puntos calientes, entre comillas, en donde ya se sabe que hay que incluso prestar más atención o llegar de una forma diferente. Siempre hemos conversado, no todos entendemos o no todos comprendemos o captamos la información y la procesamos de una forma universal. A veces necesitamos todos diferentes tipos de comunicación y pues también eso es lo que el CEFIA quiere hacer, y hablemos de esa y de las otras listas de acciones que tiene el CEFIA un poco luego de este informe. Ahorita vamos a tomar dos acciones. Una es esta que vos mencionabas, que no solo va dirigida a profesionales, va a ir a población, a instituciones, una campaña de información donde ponemos a disposición todos los medios que tenemos nosotros en la institución para poder aclarar o ayudar a la gente en lo que necesite. Claramente nosotros, nuestro nivel es general de guía para las personas. Siempre fomentamos que se contrate al profesional responsable precisamente para eso, para que tenga una guía personalizada de su tipo de proyecto y qué es lo que ese proyecto requiere para poderse ejecutar de la mejor forma. Pero también como institución vamos a intentar llegarle a la mayor cantidad de población posible para que conozca y trate de estandarizar o trate de entender la interpretación que nosotros tenemos de la ley, que es muy importante, lo que te decía de que si son obras menores, qué tiene y qué no tiene que ser tramitado, etcétera. Y el segundo punto es que para las 10 municipalidades que en este momento encontramos con un alto índice de obra de informalidad, la idea es hacer un contacto directo con ellos. O sea, empezar a hacer mesas de trabajo en el cual nos ponemos a disposición de esas municipalidades y de cualquier otra que lo necesite, no necesariamente porque sean esas 10. Hay otras municipalidades que están muy interesadas, por ejemplo, una es Alajuela, que no está acá dentro del top 10, pero
sí haya mostrado interés en que nosotros nos sentemos y conversemos, y estamos en completa disposición con los inspectores, con el departamento administrativo, departamento legal y tasación para sentarnos, hacer mesas de trabajo, explicar, también entenderlos a ellos, que es importante, porque yo puedo tener una interpretación de la ley dada por mi experiencia, pero no estoy en el campo de la institución de la municipalidad, que sepa si tienen los recursos, si no tienen, qué tienen que hacer. Nosotros estamos desarrollando herramientas para llevar esto a otro nivel en el futuro. Entonces la idea es eso, que ellos conozcan y que al final puedan, que es lo que todos queremos, que las obras estén bien cuidadas y bien protegidas. Súmele al departamento de comunicación, Esteban, a ver si vamos a ese trabajo de campo. Mucho gusto, siempre vas a ser bienvenida. Muchas gracias, nosotros vamos a estar seguros de estar ahí. Esteban, muchísimas gracias por habernos acompañado de verdad y estoy segura que esa es información muy útil que a veces pues no, el profesional tal vez no tiene el tiempo de verlo o no siente que sea necesario, pero cuando usted habla de Itácora, habla de otras condiciones que se van dando, el profesional que está en los municipios, pues desde luego que quiere conocer esta información porque tampoco quiere incurrir en un problema, ¿verdad? No quiere incurrir en una omisión que pueda terminar en una responsabilidad, y al final todos queremos que lo que sea que se esté construyendo, que se esté remodelando o en lo que esté creciendo el país, pues esté haciéndose de una manera correcta por seguridad de todos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. No, un placer, y para recordarles a todos, tenemos muchos canales: WhatsApp, presencial, página web, llamadas telefónicas, correo electrónico. Estamos en completa disposición a las personas, ya sean profesionales o no, funcionarios públicos o no, que necesiten conversar con nosotros. Siempre vamos a estar en disponibilidad y con las puertas abiertas. Así es. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. En redes sociales también pueden dejar sus mensajes, se canaliza a través de los compañeros de las distintas plataformas, y también ahí sí es lo que le queda más fácil porque todos tenemos el teléfono a mano y a veces es donde pasamos más tiempo, pues también esa es una buena vía para que haga por lo menos el contacto inicial y luego puedan ser trasladados hasta el departamento que lidera el ingeniero Ureña. Esteban, muchas gracias. Un placer. Muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado un miércoles más en Sinergia CEFIA Podcast. Que tengan un lindo día. Gracias por escucharnos. Conversamos a través de nuestras redes sociales y por el correo electrónico sinergia@cefia.cr. Sinergia CEFIA Podcast.